Pues ahí vimos los servicios que ofrecen. Si tú tienes un escrito y no sabes qué hacer con él, contáctanos y nosotros te ayudamos. Déjanos, no somos profesionales que podemos echarte una mano y lanzarte al bestseller y demás. Nuestra siguiente autora, hablando de mujeres que superan límites, ella es María José Comino. Se ha enfrentado no solo al reto de la educación tradicional, sino que ha dicho sí al homeschool, aceptando este reto en pro de la educación de sus hijos. Pero bueno, mejor platícanos tú, María José, sobre tu libro y sobre el homeschool. Muchas gracias, Diana. Les voy a empezar con un relato de mi libro. Profesor de matemáticas. María, sal a la pizarra a resolver esta ecuación. Ella no necesitó escuchar toda la frase porque desde el momento en que su profesor dijo su nombre, sabía lo que le iba a pasar y empezaron a sudarle las manos y su mente se empezó a bloquear, dejándola en blanco y olvidando lo mínimo que había llegado a comprender con su explicación instantes antes. Aún así respondió, sí, profesor, y caminó al frente de toda su clase de tercero de secundaria a resolver la bendita ecuación. Obviamente pasó lo que tenía que pasar. Cometió tales errores que evidentemente para su profesor respondían a un fracaso total. Profesor de matemáticas levantando la voz. Es que no puede ser, María. ¿Cómo es posible que si lo acabo de explicar no sepas hacerlo? ¿Es que estás tonta? Al piso de primaria te voy a tener que bajar otra vez para que aprendas a sumar y restar. Siéntate en tu lugar. Tira, anda. María, muerta de la vergüenza, frustrada por no entender bien la ecuación que le formulaba el profesor y sintiéndose una vez más humillada y realmente tonta por ser incapaz de entender lo que a los ojos de su profesor era tan sencillo y luchar por poder aprobar esa asignatura. Solo para eso, aunque fuera con un suficiente, 5 o 6 de nota, y que la nota general del curso fuera buena y no se viera tan afectada, pero eso sí, incapaz de adquirir los conocimientos adecuadamente. Bueno, amigos, pues este caso fue el mío, precisamente, de María José Comino. Así me sucedió durante todos mis años de primaria y secundaria. Para mí me resultaba muy complicado entender los conceptos o entender y adquirir los conocimientos que tenía que ver con matemáticas. Yo siempre he sido un poquito más de letras, a mí me encanta la historia, me encanta la filosofía, me encanta leer y de ahí también escribir mi libro, pero siempre me resultó un poquito más complicado tener que estar esa mente lógica, esa mente de tener que analizar los números. Hasta ahora es que los números y yo estamos encontrando un punto de flexión entre los dos, pero siempre me resultó un poquito más complicado que al resto de mis compañeros e incluso más complicado que en mi casa. Mis padres se dedicaban al comercio, entonces para mi padre era muy sencillo y tenía una mente muy ágil a la hora de calcular, a la hora de saber el resultado, a la hora de poder hacer todos los números que tenían que ver con su negocio, pero a mí me resultaba un poquito más complicado. Entonces, ¿qué pasa? En mí generó tal presión que realmente o sea, se me bloqueaba la mente a la hora de poder entender. Y eso precisamente le pasa a muchísimos niños. Muchos niños les pasa eso actualmente. La verdad es mucha la cantidad de papás que se han dirigido a mí, incluso de maestros, que les preocupa la presión que se está ejerciendo sobre los niños para poder llegar a una calificación o a una nota. Y más en estos tiempos donde estamos readaptándonos con los nuevos métodos que tenemos de aprender, con los nuevos métodos que tenemos de seguir en la escuela. Y ese también fue el caso de uno de mis hijos, pero al contrario. Mis hijos son muy buenos para las matemáticas. Eso salieron a su padre, porque a su madre evidentemente no tanto. Pero eso sucedió con mis hijos. O sea, mis hijos en el área, por ejemplo, de las letras, eran buenos a la hora de sacar las calificaciones, pero a la hora de entender los conceptos no se les resultaba tan fácil. Y eso para mí era mucha preocupación porque yo veía
ciertas emociones y ciertas actitudes que se estaban desarrollando en uno de mis hijos. Y es que es eso uno de los puntos muy claves que tenemos que tener en cuenta como papás, que todas las dimensiones del desarrollo emocional que tienen nuestros hijos desde el preescolar influye a todo el desarrollo social que van a tener nuestros hijos cuando son adultos. Hace mucho tiempo escuché a una autora de un libro que ella decía, por favor, dejen de concentrarse en que nuestros hijos superen las expectativas de tener una carrera, que es importante, ¿eh? Y eso a mis hijos yo se los he dicho muchísimo, pero no fijarnos en que eso es lo único que van a conseguir o que de esa manera es de la única forma que van a merecerse o a darse a merecer, a darse el valor en toda su vida. Cuando nosotros ejercemos de manera inconsciente o inconscientemente, porque así nos hemos venido criando, ese es el contexto escolar en lo que nosotros nos hemos educado. Si nosotros ejercemos esa presión o les ejercemos esos estándares a nuestros hijos, de que si no saca un 8 en matemáticas, si no saca un 9 en español, si no es bueno incluso en los deportes, que a veces eso pasa desapercibido y a lo mejor nosotros entendemos y suponemos que nuestros hijos, por ser niños, también tienen que ser buenos en los deportes. Y resulta que yo tengo uno de mis hijos que sí es muy bueno en los deportes y el otro no tanto. Entonces, es entender esa posición de nuestros hijos y no ejercer esa presión, porque eso a los niños les crea inseguridad, les crea baja autoestima, les crea una ansiedad y les crea una actitud de querer superar una competencia insana frente a los otros niños y frente a las otras relaciones interpersonales que mantiene. Y eso los vemos desde pequeñitos. Si nosotros tenemos varios hijos, y más, por ejemplo, si son hombres, si ya de por sí van a luchar entre ellos por ese macho, por esa actitud de alfa que tienen todos los hombres, si encima les incrementamos esa presión de que tienen que estar manteniendo esos estándares de calificaciones, esos estándares de notas, para que se note o para que valga la redundancia, o para demostrar que tienen un valor como personas, estamos muy equivocados. Lo que es más importante en ese sentido es toda esa educación emocional y todo ese contexto emocional que les estamos brindando a nuestros hijos. Es muy importante el poder transmitirles que el adquirir los conocimientos de manera adecuada es lo que les va a ayudar a que cuando sean hombres de bien y mujeres de bien profesionales, que hayan estudiado una carrera, que estén desarrollándose de manera profesional, todo ese contexto emocional, toda esa educación emocional que han podido adquirir, evidentemente también en parte de esos conocimientos académicos, es lo que les va a marcar la diferencia como personas y es lo que les va a marcar la diferencia como adultos. Es muy sencillo dejarnos llevar por estos preceptos, por todos estos prejuicios al fin y al cabo, pero debemos transmitirle a nuestros hijos esa seguridad y esa capacidad de reconocer cuáles son sus aptitudes y sus virtudes frente a estos conocimientos académicos. Y en eso ayuda mucho el homeschool. Perdón. El homeschool, al estar participando activamente de una manera perenne las 24 horas del día de esa educación académica de tus hijos, te ayuda a ver cuáles son esas aptitudes y cuáles son esas virtudes a desarrollar de tus hijos. Por ejemplo, en mi caso, le estuvimos enseñando español sin enseñarle español directamente. ¿Y cómo se come eso? Pues obviamente todas las otras asignaturas de matemáticas y todo lo estamos enseñando en el idioma español. Entonces ahí les empiezas a intercalar otros conocimientos que tienen que ver propiamente con esa asignatura, con la materia de español, como por ejemplo que te analicen
el problema que se les está presentando, la escritura, el problema que se les está presentando en matemáticas. Tú ahí en el homeschool te da la oportunidad de poder ver otras herramientas para poder ayudar a tus hijos a que sigan adquiriendo esos conocimientos, porque son igual de importantes. Pero tenemos que tener en cuenta cómo son nuestros hijos y cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros hijos. Si son kinestésicos, si son visuales, si les ayuda más estar quietos y viendo todo, si son más analíticos, si son más lógicos, si todo ese contexto es tan importante para que a través de la educación emocional tú le estés dando esa educación académica que ellos necesitan para formarse profesionalmente y como ser humano. No es nada gratificante encontrarte a una persona que tiene todo un background de muchos diplomas, de muchas licenciaturas, y es una persona irrespetuosa, es una persona que no sabe estar en los contextos en los que se desarrolla o en los que se mueve. Es muy feo ver a un adulto comportarse de esa manera a pesar de que esté bien formado académicamente hablando. El homeschool te da la oportunidad de poder estar pasando ese tiempo con tus hijos y de poder estar incrementando ese tiempo que dedicas a poder fortalecer todas esas aptitudes en tus hijos y poder desarrollarlos emocionalmente y poder encontrar todas las herramientas que actualmente estamos muy digitalizados, y la verdad es que Internet es una gran herramienta donde podemos encontrar escuelas vía online, donde podemos encontrar apoyos de otras escuelas, de otras herramientas como videos en YouTube, aunque suele así muy trillado, pero sí los hay, donde nuestros hijos pueden estar apoyándose de esa manera. Y en mi libro del Sí al Homeschool te platico un poquito de todo esto que sucede desde el principio en el que unos papás, un papá y una mamá, una familia decide poder empezar a educar a tus hijos en casa. Y bueno, amigos, pues esto es un poquito, ya el reloj también nos está apurando y te les quiero dejar, por favor, que tengamos mucha atención en que nuestros hijos necesitan desarrollarse emocionalmente y ser aptos en la vida para ser hombres y mujeres de bien, para poder enfrentar profesionalmente a todas las, antes cuando estábamos con las mujeres que se atreven y superan límites, Carmen Perea, la autora, decía, nuestros hijos se van a enfrentar a muchos problemas en la vida, muchas situaciones que tener que manejar. Y si no saben gestionar esas emociones frente a la frustración, si no pueden gestionar el problema que se les viene, si no pueden gestionar el no tener el control de todo y desarrollar esa capacidad de querer superarse y de querer seguir, de querer tener una ambición sana y no una competición de querer, o sea, de querer pasar por encima del que tiene al lado para superarse él mismo y conseguir la meta, amigos, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Cuidemos esa área de nuestros hijos desde ahora, desde el principio, desde pequeñitos, que todavía como papás podemos influir en ellos y podemos ayudarles y guiarles y forjar esa personalidad, ese carácter, sin violentar como ellos son. Entonces, amigos, vayan a comprar el libro Sí al Homeschool. Ahorita está en un súper precio. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como marijose.comino y en Facebook como Pepa Marijose Comino. Y además, amigos, una sorpresa, aparte de que mi libro está a un súper precio, todo el que se comunique conmigo a partir de hoy y en toda esta semana, les ofrezco una sesión introductoria, una sesión personal gratuita de ayuda para todos los papás que estén interesados y que estén de alguna manera en el homeschool y también interesados en fortalecer esa educación emocional de tus hijos. Muchísimas gracias a todos y seguimos con el programa del Bestseller Forum desde hoy 8 al 13 de noviembre.